Hare Krishna. Déjeme ver. ¿Y los devotos de Salvador están por Facebook o cómo? No sé si estamos. Yo solo veo una devota de Salvador conectada. Hi Krishna Gurudeva. Le estoy preguntando a Prabhu Presta para si es así, si están siguiendo la clase por Facebook, estar atento a las preguntas que ellos tengan y pasárselas a usted. Sí, aquí dice un mensaje de las devotas. Dice que están en Facebook. Entonces, Presta, ¿ya están conectados? ¿Está conectado el Facebook? Antes de empezar. Voy a... Entonces, estamos esperando. De todos modos, voy a empezar a cantar mientras que, ojalá que ya se están transmitiendo en Facebook también. O sea, ya están recibiendo, ya están viéndolo, ya están conectados. Ok, dice que ya están conectados, entonces vamos a empezar. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Nityanamine.
Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ora Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Gora Hari Bo.
Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Vishnupada, Paramahansa Paribhajikacharya Ashto Tarashata Shishiman. Ase Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Prabhupada ki. ISKCON Acharya Fundador Srila Prabhupada ki. BBT Acharya Fundador Srila Prabhupada ki. Jaya Vishnupada, Paramahansa Paribhajikacharya Ashto Tarashata Shishiman. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj Thakur Prabhupada ki. Jaya Vishnupada, Paramahansa Paribhajikacharya Ashto Tarashata Shishiman. Srila Gauri Kishoras Babaji Maharaj ki. Vishnupada, Paramahansa Paribhajikacharya Ashto Tarashata Shishiman. Srila Satchidananda Bhaktivinoda Thakur ki. Jai Vishnupada, Paramahansa Paribhajikacharya Ashto Tarashata Shishiman. Shri Jagannath Das Babaji Maharaj ki. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki. Namacharya Srila Haridas Thakur ki. Sadguru Swami ki. Prem se kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktivinoda ki. Shri Shri Radha Krishna Gopakopayat Shamakunda Radha Kunda Giri Govardhan ki. Vrindavan Dham ki. Mathura Dham ki. Navadip Dham ki. Mayapur Dham ki. Jagannath Puri Dham ki. Ganga Mai ki. Jamuna Mai ki. Tulsi Devi ki. Bhakti Devi ki. Samaveta Bhaktivinoda ki. Shri Harinam Sankirtan ki. Vrihat Vidanga ki. Nitai Gaura Premanandi. Srila Prabhupada Vyas Puja ki. Srila Prabhupada Avirbhava Mahotsava ki. Srila Prabhupada ki jai. Toda gloria a los devotos reunidos. Toda gloria a los devotos reunidos. Toda gloria a los devotos reunidos. Toda gloria a Shri Guru Shri Gauranga. Srila Prabhupada ki jai. Ante todo, yo agradezco la participación de todos y su buen sentimiento de pasar ese día que en algún sentido se puede considerar que hoy la aparición de Srila Prabhupada es más importante que Jamastami. En el sentido de que no es que Srila Prabhupada es mi guru o nuestro acharya, sino que Srila Prabhupada es el devoto apoderado para inundar el mundo con la misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y sin él, el mundo no tendría. De hecho, en más o menos 1953, vino un Gaudiya Vaishnava a Estados Unidos. Mucha gente no sabe esto, ¿no? Y este Gaudiya Vaishnava, no recuerdo su nombre ahora, pero era, no creo que era discípulo de Bhaktisiddhanta Saraswati, sino era como asociado, pero a través de otro Gaudiya Vaishnava Guru, que vino a Estados Unidos, pero nadie se quedó con la conciencia de Krishna. También Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, él mandó sus discípulos, dos discípulos en particular, y hablaron con algunas personas, pero el resultado era una persona iniciada o dos. Y después regresó y gastó mucho dinero. Pero Srila Prabhupada dijo, mi Guru Maharaj tenía el deseo de que este conciencia de Krishna llegaría al occidente. ¿Y por qué? Porque Srila Bhaktivinoda Thakur, como sabemos, Srila Bhaktivinoda Thakur mandó su libro Sri Chaitanya Mahaprabhu, su vida y sus preceptos, mandó a la Universidad de McGill en Canadá, justamente en 1996, cuando Srila Prabhupada nació.
que es muy interesante, ¿no? El libro llegó en el día de la fecha de la persona que realmente iba a traerlo. Y muy interesante también que el primer lugar que abrió en ISKCON después de Nueva York era Montreal, o sea, Canadá. E inclusive, desafortunadamente, un devoto, no sé quién, fue a la biblioteca de la Universidad de McGill y robó ese libro. Entonces, por un lado se entiende, pero por otro lado, qué lástima que no todos no podemos tener una, una copia a este libro, una copia con todo. Ya tenemos copia electrónica, pero no tenemos el libro en sí. Entonces, por un lado, estamos celebrando Vyas Puja y por otro lado, estamos celebrando la aparición de Srila Prabhupada. Y antes que me olvido, lo que yo había pedido a otro grupo de devotos, con quienes hablé hace poco, hace 1 hora, 2 horas, que, um, que en el futuro yo estoy pidiendo a todos los dirigentes de los templos. Yo había dicho eso antes, pero desafortunadamente a veces cambian muy enseguida los dirigentes, entonces se cae la instrucción o la indicación o ¿no? Que es que 3 días antes de Janmashtami, yo he dicho o más, pero mínimo 3 días se debe tener programas de la tarde hablando acerca de Srila Prabhupada. Porque el día de Srila Prabhupada, como hemos experimentado todos, especialmente los que viven en un templo, que uno está en el día de Janmashtami hasta mínimo la 1, a 1:30, 2, ¿no? Y el problema es que el día siguiente ya estamos exhaustos, y aunque tal vez podemos hacer todos los externos, ¿no? Para Srila Prabhupada, no podemos glorificarlo de la misma forma. Yo les di el ejemplo de que yo prácticamente el Vyas Puja de cualquier guru de ISKCON es más opulento, más concurrido y más como más atendido y más opulento que lo de Srila Prabhupada, en casi todos lados. Yo he visto algunos templos, por ejemplo, Vrindavan, ciertos templos, Bhaktivedanta Manor, donde Srila Prabhupada estuvo. A veces México también logran hacer algo grande para Prabhupada, pero aún así el tiempo es muy corto. Una vez que termina todas las preparaciones y no todo el mundo está cansado. Yo he dado varias clases en el día de Srila Prabhupada y todo el mundo está dormido, no, sí, no por falta de respeto, simplemente porque han dormido 2, 3, 4 horas, ¿no? O los demás que duermen bien llegan tarde. Entonces, es algo que yo quiero establecer, que debemos hacer un festival anterior para Srila Prabhupada. Porque yo siempre he dicho, lo que se hace para Prabhupada debe ser máximo la mitad para cualquier otro. Máximo la mitad. Y debe ser, de hecho, el Vyas Puja de Srila Prabhupada debe ser 10 veces más o 100 veces más que cualquier otro. Tan glorioso que sea esa persona. Bueno, entonces, pequeña nota, avisos, anuncios. Entonces, por la hora no voy a leer un verso. Antes de esto, yo en el programa hace algunas horas, yo leí el 4:34. Aún así voy a referirme a este verso, pero no vamos a leerlo porque tenemos que terminar a la 1:15, hora de México, 12:15, hora de Salvador, y otro horario en otra parte, ¿no? Entonces,
no es posible extendernos mucho. Entonces, primero voy a hablar algo de Srila Prabhupada y luego del Vyas Puja. ¿Por qué es el Vyas Puja? Pero para nosotros no solamente es el Vyas Puja, es el día que Srila Prabhupada apareció en este mundo, el día que Krishna nos regaló el más gran regalo que tenemos en la vida. No solamente los que han sido directamente iniciados por Srila Prabhupada, sino los a veces considero más afortunados por un significado de Srila Prabhupada, donde él dice, no recuerdo si era una clase o un significado, pero Prabhupada dijo que el más afortunado es el que está situado más lejos de la acharya, en el sentido de que en el parampara. Porque el que está directamente con el acharya, él reciba lo que nos dijo el acharya. Pero si el parampara es fidedigna, uno reciba todo lo que dijo el acharya y todo lo que ha sido añadido por el parampara que llega. Por ejemplo, Prabhupada dio el ejemplo que Sri Chaitanya Mahaprabhu enseñó a Rupa Sanatan y a algunos otros devotos de un poco, pero principalmente Rupa y Sanatan. Y después los 6 Goswamis recibieron todo esto y los discípulos de los 6 Goswamis o los seguidores recibieron todo lo de Mahaprabhu y todo lo de los 6 Goswamis. Y después Srila Prabhupada dijo, yo he recibido la misericordia de mi Guru Maharaj, de Srila Bhaktivinoda Thakur y de todo el parampara. Por ejemplo, nosotros tenemos las instrucciones de Mahaprabhu, los pasatiempos de Mahaprabhu, todos los escritos de los 6 Goswamis, los escritos de Vishwanath Chakravarti Thakur, las canciones de Narottam Das Thakur, los escritos y enseñanzas de Bhaktivinoda Thakur, la misericordia de todos los devotos de esta línea tan especial que hemos inmortalizado ese parampara, llegando a Srila Prabhupada en nuestro altar, que pasa generaciones, siempre va a haber Srila Jagannath Das Babaji, Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Gorkishore Das Babaji, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur y Srila Prabhupada. Y después el guru actual de este momento, pero después va a haber otro guru actual. Entonces, somos muy afortunados porque de recibir la misericordia de Srila Prabhupada. Porque Srila Prabhupada nos enseñó todo. Srila Prabhupada nos enseñó desde su niñez que a los niños debemos dar deidades. A Srila Prabhupada le dieron deidades de Jagannath Baladev Subhadra. ¿Y qué hizo Srila Prabhupada? Hizo un Rath Yatra con todos sus amigos y con todos los detalles. Algunos devotos han investigado con personas que estuvieron, claro que esas personas ya no están, pero que estuvieron cuando Srila Prabhupada hacía esto. Y dijeron que con todo el lujo de detalles, los mantras, o sea, imagínense, Prabhupada tenía 5 o 6 años, tal vez, ¿no? Y un Rath Yatra. Entonces, Srila Prabhupada nos dio Jagannath Baladev Subhadra Devi. Srila Prabhupada probablemente hizo el primer Rath Yatra fuera de Jagannath Puri. Y después él llevó el señor Jagannath a todas partes del mundo. De hecho, Srila Prabhupada fue a Jagannath Puri y habló con los pandas y muchos eran muy favorables, pero algunos muy como, no sé, tenían algo de, no quiero decir envidia, pero alguna celo de los grandes logros de Srila Prabhupada, no permitieron. Entonces Prabhupada se enojó
y dijo, Jagannath no es un residente de Puri. Jagannath es el amo del universo. Vamos a llevarlo por todo el universo. Claro que Srila Prabhupada lo llevó a todo este planeta ahora y nosotros tenemos que ver cómo cumplir su deseo y llevarlo a todo el universo. No sé si alguien tiene una nave extraterrestrial que podemos utilizar, pero para Ratiyatra en Martes, en Venus, ¿no? Pero así pensaba Srila Prabhupada. Srila Prabhupada dijo, mi problema es que yo pienso en grande. O sea, Prabhupada dijo eso cuando algunos líderes se quejaron, no se quejaron, pero como suplicaron a Prabhupada que nos dé un poco de algunos momentos para respirar, porque Tamal Krishna Maharaj me dijo que cada vez que Srila Prabhupada lo llamaba a su habitación, tenía un nuevo plan. Añadiendo a todo lo que había dicho, tenía algo más. Entonces él dijo, algunas veces cuando yo escuchaba que Prabhupada quería verme, yo quería verlo, pero a la vez estaba temeroso de que me iba a dar otra petición, otro servicio, que ya lo que tengo es más que puedo lograr. Entonces, y Srila Prabhupada también nos dio el ejemplo de lo que hay que hacer si hay demasiadas cosas que hacer en la vida y no podemos cantar las rondas o no podemos adorar la deidad, porque cuando Srila Prabhupada estaba en la universidad, él tomó sus deidades de Radha Madhava y las puso en una caja y las guardó. Y después, un día después, Prabhupada tuvo un sueño con las deidades y dijeron, ¿por qué nos ha puesto en una caja y nos ha aislado? Y estamos aquí en la oscuridad, ¿no? ¿Por qué no nos quiere adorar? Entonces, inmediatamente Prabhupada fue y abrió la caja y puso las deidades, enseñándonos que hay momentos cuando estamos muy ocupados, pero Krishna arregló ese pequeño pasatiempo de Srila Prabhupada para que nosotros podamos ver la importancia, a pesar de todo lo que estamos haciendo, todas las obligaciones y deberes que nosotros tenemos, no debemos olvidarnos de lo importante. Como dice en el Bhagavatam, Devashi Bhutatmanrinam Pitrinam Nakinkaro Nayam Rine Charachan Sarvatmanaya Sharanam Sharanyam Pato Mukundam Parivityakatam. Que un verso del Bhagavatam recitado por Narada Muni donde dice: tenemos obligaciones a los semidioses, a los grandes sabios, a la gente, a los antepasados, pero en realidad él está hablando, mi querido rey, todo esto cuando Sarvatmanam Yat Sharanam Sharanyam, cuando hemos tomado refugio en el refugio de todos, todo está cumplido automáticamente. Con el famoso ejemplo clásico del Bhagavatam, cuando uno vierta agua sobre las raíces, toda la planta está nutrido. Entonces, a pesar de los deberes, porque Srila Prabhupada, yo quería mencionar esto, él en dos clases o presentaciones del Vyas Puja, él enfatizaba la importancia a que los devotos deben seguir el ejemplo de él por promover el movimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, cuando él habló de esto, él dijo, yo mencioné ahora hace poco, para algunos va a ser una repetición, pero ¿qué puedo hacer? Es algo que quiero enfatizar. Él dijo que yo quiero que todos mis devotos grihastas sean Paramahamsa.
Él no dijo que solamente que sean predicadores. Y él dio el ejemplo de Bhagavan. Bhagavan en esa época creo que era como secretario de Francia. Él dijo, mira, aquí está Bhagavan, él está casado. En otras palabras, él está predicando. Entonces, Prabhupada mandó a Shamsundar Prabhu, Madre Malati, Gurudas y Yamuna, Mukunda y Janaki, mandó ellos a Londres. Y Malati tenía un hijo de como 6 meses, imagínense. Y les mandó y hicieron un templo maravilloso. Hicieron todos los grihastas. De hecho, en muchas ocasiones, los discípulos grihastas de Srila Prabhupada hacían más que los sannyasis en cuanto a sus logros. Entonces Srila Prabhupada dijo, yo quiero que mis discípulos grihastas sean predicadores, como dice en Chaitanya Charitamrita, ¿no? Kiva Vipra, Kiva Shudra, Nyasu Keninoi, Ye Krishna Tattva Vetta, Seguro Hoy. Que no importa que uno sea un grihasta o un renunciante, pero el deber de cada uno debe ser, ¿no? Shudra o Brahmana o renunciante, Nyasi. Ye Krishna Tattva Vetta. Si logran conocer la filosofía de la conciencia de Krishna, ellos deben llevar esto. Ahí en el Templo de Salvador, quien estoy dirigiendo esa clase, todos son grihastas menos Tosai Krishna Prabhu. Y todos están haciendo mucho servicio y están dando prioridad al servicio que a sus necesidades personales. Inclusive, y desafortunadamente, y no debe ser así, pero incluso yo he visto varios matrimonios rotos, o sea, que la esposa se frustró y porque mi esposo está todo el día en el templo, porque era presidente del templo o tenía un puesto. No debemos hacer las cosas así, porque esposo y esposa deben ser un equipo, no deben ser cada uno con el suyo. Ese es el sistema moderno. Sistema moderno. Yo vi hace poco, a veces yo veo en las noticias para saber qué está pasando en el mundo. Y en una noticia que yo vi, creo que era el BBC, ¿no? Un artículo que decía, las mujeres no saben qué hacer porque tienen que cuidar sus hijos, ¿no? O sea, como con el COVID ya no pueden mandar sus hijos ¿no? a un lugar de cuidado. Dice, no saben qué hacer, tienen que cuidar sus hijos, tienen que limpiar la casa. Qué horrible, ¿no? Entonces, ese es, claro que hay mujeres que obligar, yo estoy mirando una ahora mismo, que tiene hijos y el esposo no ha sido tan responsable, entonces están obligadas a trabajar. En este caso, ellos están justificados, pero debido a que el esposo y la esposa hoy en día, como yo he dicho tantas veces, mi madre y todos mis amigos, sus madres, ninguna trabajaba cuando yo era joven. Hoy en día, por la codicia, por el deseo de tener más y más, el hombre y mujer, y también por la sociedad que hace todo tan complicado que tanto hombre como mujer tienen que trabajar. Entonces, la unidad familiar se desintegra. Pero Srila Prabhupada nos dio el ejemplo de la vida grihasta. Srila Prabhupada desde el comienzo no estaba muy a gusto con su esposa. No, Prabhupada dijo que parecía un poco como un sapo. Entonces, él quería tener otra esposa. Y habló con su padre. Él dijo, tú vas a aprender muy rápidamente que una esposa es más que suficiente.
Y Prabhupada dijo, ya me di cuenta que mi padre tenía toda la razón. Él me salvó junto con mi Guru Maharaj. Mi Guru Maharaj era un Naistika Brahmachari. Entonces, pero aún así que Prabhupada no le gustaba su esposa al principio y después estaba muy enfadado con ella porque nunca quería apoyar su prédica. Nunca. Entonces, pero aún así, responsablemente cumplió su deber como padre de familia. También Prabhupada estaba un poco triste que sus hijos no querían seguirlo, no querían apoyarlo tampoco en su prédica. Uno de ellos sí se volvió un devoto iniciado, Vrindavan. Pero los otros dos hijos, la hija también era más favorable una vez que Prabhupada se volvió acharya de ISKCON. Yo hablé con ella y ella me dijo que soy tan bendecida por tener un padre tan especial y lamento que no pude aprovecharlo en el tiempo que estuve con él. Entonces, pero Prabhupada dio el ejemplo, un grihasta perfecto. Y también dio el ejemplo cuando él tuvo los sueños con su Guru Maharaj, donde su Guru Maharaj dijo que tienes que tomar señas. Y Prabhupada dijo, oh, qué sueño horrible. Porque ya como grihasta se acostumbraba a tener porque su esposa era muy bengalí, todas las mujeres bengalíes son cocineras de par excelente, así de increíble. El mejor persona que he tenido en el mundo fue en Bengal, ni puedo describir cómo fue, pero como Bengal tiene muchas verduras, todos son expertos. Entonces, Prabhupada estaba muy acostumbrado a tener la buena comida y tener su esposa como manteniendo los hijos, ¿no? Pero en el momento cuando él se dio cuenta que ella no me va a colaborar, sino más bien va a perjudicar lo que ahora sí tengo que hacer. Mis hijos ya son grandes. Tengo que, ahora sí, exactamente como Kapila Dev. Cuando nació Kapila Dev, Kardama Muni se fue. Ese era el arreglo. Él dijo, él dijo a Devahuti, yo voy a estar contigo hasta que tenga un hijo. Y una vez que él tenía como 5 años, se fue. Claro que dejó ella cuidada, si no la abandonó. Y porque Kapila Dev era un niño extraordinario que creció muy rápido y a los pocos años ya tenía más madurez que cualquier adulto porque era Krishna. Entonces, Srila Prabhupada cuando vio que mis hijos ya son responsables, los dos más grandes, el más pequeño y la hija eran más jóvenes. Entonces Prabhupada se fue, dando el ejemplo de que Srila Prabhupada dice tantas veces en sus libros, a los 50 años. Claro que Prabhupada fue después de los 50 años. Creo que tenía, bueno, no recuerdo exactamente, tenía como 58 años, 57, cuando se fue de la casa. Pero se fue, él dio el ejemplo. ¿Y qué hizo Srila Prabhupada? Predicó, viajó, predicó, empezó la Liga de los Devotos, estaba hablando con toda la gente más importante de la India, desafortunadamente para ellos y afortunadamente para nosotros. Srila Prabhupada, ellos rechazaron a Prabhupada y entonces él vino al occidente antes que él había anticipado. Él pensaba, primero voy a formar una base en la India y conseguir apoyo y después puedo ir al occidente. Después Srila Prabhupada tenía el plan de ir a Trinidad y empezar su movimiento en el occidente desde Trinidad. Pero antes de ir, Prabhupada
concluyó que ellos quieren explotar a mí para sus propósitos. ¿No? Se llama Mahasabha, la organización más grande. Entonces Prabhupada decidió, tengo que ir a Estados Unidos. Él también pensaba ir a Londres, pero él pensó que en este momento Estados Unidos era el país más influyente del mundo, mejor que voy para allá. Y también por arreglo de Krishna tenía un contacto. Y después Prabhupada llegó y nos mostró la tolerancia. Él vivió algunos meses ahí, ¿no? En una casa de gente, bueno, el hombre sabía algo, pero se había vuelto muy occidentalizado. Y la esposa no sabía nada, ¿no? Inclusive ella escribió una carta a Srila Prabhupada después, cuando estaba en Nueva York. Dijo, Swamiji, ¿cuándo va a regresar para nosotros? ¿No? Queremos que cocina para nosotros. Sí. Ese era su gran aprecio para Srila Prabhupada. Aunque Srila Prabhupada intentó predicar, pero ella no podía ni siquiera dejar la carne, ni él tampoco, ¿no? Él no comía carne de vaca, pero comía otras carnes. Entonces, pescado, no sé. Entonces, Prabhupada dio este ejemplo de tolerancia, de perseverancia, de tener la fe en la instrucción y orden de su maestro espiritual. Él cuando llegó al occidente, a Boston, él vio algo que nunca había visto. En el tiempo antes que Prabhupada se fue, mismo en la primera vez que yo llegué a la India en 76, había muy pocos carros. No había tanto tráfico, no había ninguna presa de tráfico porque no había suficientes carros para hacerlo. Y cuando Prabhupada se fue, era muy pocos carros. Y entonces Prabhupada llegó a Boston y vio carros así, todos lados. Inclusive cuando Srila Prabhupada estaba en Caracas, el templo de Caracas estaba encima de, bueno, la pie de una montaña y se veía todo el valle abajo. Y Prabhupada un día estaba mirando abajo y un devoto vino y dijo, Prabhupada, ¿qué está mirando? Y Prabhupada dijo, exactamente como hormigas, ¿no? Viendo los carros, así, parecía como una línea de hormigas. Entonces Prabhupada vio esto y dijo, escribió su poema, Krishna, yo no sé por qué me ha traído aquí. Están todos en la moralidad de pasión e ignorancia, pero es su deseo. Entonces, hazme bailar, hazme bailar, hazme bailar. Y Srila Prabhupada firmó esto, su sirviente más descualificado. Así Prabhupada, siendo la persona más cualificada, se sentía como la persona menos cualificada. Ese es el devoto puro. Y Srila Prabhupada nos enseñó cómo predicar, cómo dedicar la vida a Krishna, cómo utilizar los últimos años de la vida de uno, dedicándose a promover la conciencia de Krishna. Y él hizo todo. Tal vez alguien de nosotros escriba, otro hace programas, otro hace, y algunos hacen 2 o 3 cosas, pero nadie hace todo lo que hacía Srila Prabhupada. Muy difícil de encontrar tal persona. Entonces Srila Prabhupada dio ese ejemplo, cómo predicar, cómo sacrificar todo para Krishna, cómo cuidar, disciplinar y entrenar a los discípulos. Y finalmente Srila Prabhupada dio el ejemplo, cómo dejar este mundo. Entonces su vida, desde su nacimiento hasta el final de su presencia física, su vida era una constante enseñanza. Claro que algunas de esas enseñanzas recibimos después, pero enseñanzas inolvidables. Esa es la maravilla que es Srila Prabhupada. Ahora voy a hablar algunos minutos acerca del Vyas Puja, algo que quería
mencionar que mencioné en una clase anterior, pero poco más resumido, porque Srila Prabhupada dijo que este gran ceremonia puede parecer como, como antropolatry, ¿no? Adoración de hombre. Pero él dijo, no, estamos adorando a Krishna. Estoy recibiendo. Y Srila Prabhupada dio el ejemplo del ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el hombre que da el correo? Bueno, el cartero, que simplemente llevando la carta, él no lee la carta, él no quita el cheque, aunque a veces así pasa, pero no debe hacerlo. Entonces uno toma el mensaje, lo importante, recibirlo, Samit Pinir, Shotriyam Brahmanishtam. Shotriyam, recibir el mensaje por escuchar cuidadosamente del maestro espiritual y pasarlo Brahmanishtam con la realización que uno ha tomado a sus discípulos. Ese es el deber. Y después Srila Prabhupada dijo, es el deber de todos nosotros, ¿no? Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, en su Vyas Puja, él usó este verso, y voy a dar el ejemplo muy rápido. Él, en un Vyas Puja, él se sentó en el Vyasasan y dijo, mira, todos ustedes tienen sillas ordinarias, y yo tengo ese gran silla. Seguro que están pensando, ¿quién es ese animal, ese bruto, ese orgulloso, que está, simplemente está tan lleno de orgullo que se sienta ahí a gusto escuchando su propia glorificación? Y ni siquiera pueden corregirme porque soy muy arrogante. Él dijo, yo pongo mi caso ante Sri Chaitanya Mahaprabhu, quien dice, Jaridekatari Kaha Krishnu Paresh, Amaragyaya Guru Hanyataraidesh. Que a donde quiere que uno vaya y con quien se encuentre, con lo que uno sabe de la conciencia de Krishna, o uno conoce, uno debe volverse un guru y dar esto a todos. Entonces, él dijo que esa es la instrucción de Mahaprabhu. Y aunque alguien puede pensar que Mahaprabhu dijo Trinadapi Sunichenata Rodivase Hishnuna, que aún así Mahaprabhu es la suprema personalidad de Dios. Entonces, ese era su, y después él dijo, entonces yo sería negligente si yo no me siento aquí. ¿Qué se esperan? Que yo soy el guru y el discípulo viene a castigarme, a pegarme con su zapato. Esa es la filosofía de los ignorantes. El maestro espiritual tiene que recibir el Jai Gurudev. Tiene que recibirlo porque es necesario. Él tiene que ocupar la posición. Si no, es negligente. Entonces ese es el desafío. Y Srila Prabhupada pasó ese desafío perfectamente. Él a veces gritaba a sus discípulos. Yo estuve en uno de esos solo una vez, porque nosotros, la primera vez que yo fui a la India y no sabía nada, esa es mi salvación, que fuimos a Radha Kund. Y claro, que todos los devotos mayores entraron en Radha Kund y se montaron cada uno con alguien en sus hombros y estaban teniendo peleas de agua en Radha Kund y nadando así como si fuera de un lugar de deportes. Entonces, cuando regresamos y Prabhupada escuchó eso, llamó a todo el mundo y gritó y dijo, ustedes son ofensivos y han ofendido a los pies del loto de Srimati Radharani. Radha Kund es lo más sagrado de este mundo. Y todos pensamos, bueno, ya, bienvenido al infierno, ¿no? Así. Entonces, pero después Prabhupada dijo, está bien,
ustedes no sabían, pero ahora saben, no deben bañarse en Radha Kund. Entonces, desde ahí yo solo pongo unas gotas. Pero yo vi cómo Prabhupada estaba como fuego. Y después, al final, sonrió y despidió a todo el mundo y todos fuimos. Ya, se acabó la instrucción, ¿no? Como un trueno y como una rosa, ¿no? Como un relámpago y como una rosa. Ese es el deber del maestro espiritual y ese es el significado de Vyas Puja, que nosotros tenemos una obligación de predicar la conciencia de Krishna. Y esa es una instrucción dada por Mahaprabhu, dado por Bhaktivinoda Thakur, dado por Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur y dado por Srila Prabhupada. A todo, Mahaprabhu lo dedicó a Ateva, Ami Agya, Dilun Savakare, Jahan Tahan Prema Pala, Deha Jaditari. Que todo mundo debe llevar esos frutos de amor por Krishna y distribuirlos a todas partes del mundo. Entonces, esa es nuestra instrucción. Debemos ver cómo dentro de mi vida, o directo o indirectamente, yo participo en este movimiento de Sankirtan, contribuyo para que todas las personas puedan recibir la conciencia de Krishna. Les voy a parar aquí porque yo creo que la ceremonia en El Salvador está dentro de pocos minutos. Si hay una, ahí dice, me dicen que tenemos hasta las 12:40. Bueno, desafortunadamente yo no tengo hasta las 12:40, pero puedo seguir hasta las 12:30 o la 1:30 de México. Puedo seguir un poco más. Voy a parar para preguntas y si no hay preguntas, entonces voy a hablar un poco más. ¿Alguien tiene una pregunta? Yo no sé si Nityangi hizo una pregunta, pero no tuve tiempo adecuado. No sé si ella está aquí. Ahí está. Entonces voy a empezar con la pregunta de ella. No sé si ella podría ponerlo aquí de nuevo para que pueda leerlo. Yo no leí la última vez porque era una clase de inglés. Un momento voy a escribir a mi anfitrión de hoy por la tarde para explicarle que no puedo hablar porque me está llamando y llamando. Si hay una pregunta por ahí. O Nityangi, si puede poner pregunta de nuevo. I am giving a class right now. Bueno, perdón. O alguien si se levanta la mano, azul, con los que están en Zoom. Bueno, la pregunta de ella era, porque yo mencioné en la clase anterior que muchos devotos no vieron a Srila Prabhupada, mismo sus discípulos. Entonces, así no lo vieron físicamente. Entonces, un devoto que vio a Prabhupada por primera vez preguntó, Srila Prabhupada, ¿cómo yo voy a asociarme? Dice que uno debe servir al maestro espiritual, pero usted está aquí, se va mañana y no he prestado ningún servicio. Y Prabhupada dijo, maestro espiritual, presidente del templo, él es guru. Entonces, a raíz de esto, surgió la pregunta de que qué pasa si los dirigentes de un templo, no, por un lado, sí están cuidando el templo, pero a veces son muy soberbios, que son orgullosos y nos tratan difícilmente. Entonces, ¿qué hago?
y hasta hieran a los devotos con sus palabras y su forma de expresarse. Entonces yo expliqué, y voy a explicar un poco más ampliamente, que primero debemos acudirnos a la instrucción de Chaitanya Mahaprabhu en el Shikshastika. Trinadapi Sunichena Torora Iva Sahishnuna. Que debemos ser muy humildes y tolerantes. Humilde quiere decir tener la capacidad de extraer de una persona, aunque no es perfecta, lo bueno y la instrucción que ellos están impartiendo, y la tolerancia de aguantar la parte que es más difícil. Claro que uno puede reclamar de una forma adecuada y con varios devotos, por favor, Prabhu, o Mataji, o Prabhi, o no sé, su forma de dirigirse, Devi, Prabhu, que estamos muy agradecidos contigo y tu gran esfuerzo de mantener el templo, pero a veces tú hablas de una forma que es difícil para nosotros asimilar. Y también, pero también hay que entender, como yo también expliqué, que los devotos que nos dirigen, los devotos que nos rodean, el mundo en que vivo, es un producto de una sociedad, como dijo Kurma Brahman, el que dio la circunstancia que Chaitanya Mahaprabhu habló el verso que yo acabo de repetir, Tarideka Tarikaha Vishnu Padesh, de predicar, ser guru y predicar. El devoto dijo, ¿qué hago yo que estoy siendo arrastrado por las olas de la sociedad materialista? Y nosotros todos hemos experimentado lo mismo. Entonces, Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo, no te preocupes. Si tú te ocupas en cumplir mi instrucción de predicar a sus vecinos, de predicar a la gente alrededor, de hacer algo para este movimiento de Sankirtan, yo estaría siempre contigo. Esa fue la indicación de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, ¿qué quiero yo? ¿Evitar al presidente del templo o tener la asociación constante de Mahaprabhu? Uno tiene que pesar las posibilidades, ¿no? Así. Y siempre tenemos libre albedrío, especialmente los que viven afuera. Srila Prabhupada muchas veces cuando alguien no estaba de acuerdo con el presidente del templo, Prabhupada decía, vete a abrir un templo. Entonces uno puede abrir un templo en su casa sin criticar, porque debemos entender que cada uno está sirviendo a Krishna según su capacidad y con el peso del karma y mentalidad que está arrastrando desde su vida anterior. Espero que este ayuda, ¿no? Pues aquí hay otra pregunta. Una cosa aquí, un momento, tengo que mirar. Hay una pregunta de, aquí una pregunta de Luis Antonio Patiño. ¿Podría compartirnos cuándo fue a India y logró ser iniciado por Srila Prabhupada? Y también si él le dio alguna instrucción. Ese es de México, entonces no sabía su nombre. Yo puedo hacer eso, pero déjeme tomar las preguntas de Salvador primero. Aquí hay una pregunta. Srila Prabhupada enseñó cómo vivir en conciencia de Krishna desde el nacimiento hasta la muerte. ¿Cómo interpretar que ahora, con la pandemia, hay personas que mueren jóvenes
incluso antes de sus madres y padres, sin tener que completar el ciclo. Bueno, el ciclo de cada uno es determinado por Prabhupada era un devoto puro y descendió de Goloka Vrindavan. Entonces, todo lo que hacía, decía, es sagrado. Pero cada uno de nosotros tenemos nuestro karma, nuestro destino. Por ejemplo, algunos ni siquiera salen del vientre, están matados dentro del vientre, o salen del vientre y mueren de una enfermedad con 1 mes o 2 semanas o 5 años. No es que cada uno está garantizado una vida de 80 años con toda opulencia. O algunos nacen y viven en una zona de guerra, como algunos de ustedes en Salvador ya experimentaron por algunos años. Los de México experimentan a cada rato, ¿no? Entonces, violencia, problemas, como acabo de enterarme que en Estados Unidos, en Chicago, que un grupo de personas se metieron con el pretexto de una manifestación, empezaron a romper, hicieron en la parte más rica de la ciudad, empezaron a romper vidrios y robaron todas las tiendas, cuando supuestamente era una... Entonces, tenemos karma y vivimos una vida buena o una vida mala. Entonces Krishna dice, cuando Arjuna pregunta, ¿qué pasa cuando uno no cumple? Uno está en el servicio devocional, pero no cumple el examen final. Entonces Krishna dice, uno puede nacer, si uno hizo algo de servicio, buen servicio, pero faltaba mucho, uno nace en una familia pudiente, donde uno no tendría que trabajar duro, sino que tendría facilidad para tener tiempo para la conciencia de Krishna. Si uno es un poco más avanzado, nace en familia de brahmanas. Y si uno es un poco más avanzado, uno puede nacer en una familia de trascendentalistas. Pero si no tenemos esa oportunidad, por ejemplo, Srila Prabhupada dijo una vez en base del verso, Erupe Brahmanda Brahmite con Bhagavan Jeev Guru Krishna Prasadi pa el Bhakti Lakta Bij. Srila Prabhupada dijo que este verso, para los que no conocen, dice, después de andar por mucho tiempo dentro del universo y universo tras universo, cuando Bhagavan Jeev, cuando la entidad viviente se vuelve muy afortunado, Guru Krishna Prasadi Pai Bhakti Lakta Bij, uno recibe la semilla de servicio devocional. Entonces, Srila Prabhupada dijo en esta ofrenda de Vyas Puja que todos ustedes son muy afortunados. Ustedes ya son devotos desde la vida pasada. Y por eso, de ser tan afortunados, no dijo qué clase de devoto, ¿no? Pero algún clase de devoto, y por eso han nacido en familias de devotos, o han recibido la oportunidad de los más afortunados pueden nacer en familia de devotos. Y los que eran devotos han recibido la oportunidad de ser iniciado por maestro espiritual fidedigno y tener Srila Prabhupada como su Shiksha Guru y tener nuestra parampara. Prabhupada dijo, ese no es un accidente, es porque han hecho algo para recibir esa oportunidad. Pero los que no reciben esa oportunidad, no, la pregunta puede ser, extendiéndolo, ¿qué pasa con un devoto? Una familia de devotos cuyo hijo murió. Tuvimos un caso así en México hace muchos años, que una niña de 10 años fue violada y matada, ¿no? Hija de devotos, muy buena muchacha. Entonces, claro que los padres pidieron a mí, explícalo. Entonces yo les dije, esa muchacha hizo un gran servicio para Krishna
y por eso nació en familia de devotos, pero hizo una gran ofensa. Pero su servicio era mucho más grande que la ofensa. Alguna ofensa o algo no muy bueno. Entonces tuvo que, recibió la oportunidad de escuchar, porque sus padres eran devotos de primera. Escucharon, ella escuchó de Krishna y vivió una vida consciente. No sabía más que Krishna. Entonces, antes de entrar en la pubertad o antes de tener otra cosa en su vida dejó su cuerpo de una forma desafortunada por algo que hizo, pero vivió una vida de conciencia de Krishna. Entonces ella, si tiene que regresar, regresaría como una gran devota, con una muy buena oportunidad de servir a Krishna toda la vida, o si no, que Krishna la puede tomar directamente. Entonces, hay circunstancias, por eso Krishna dice que las complejidades del karma son muy difíciles de comprender. Mejor simplemente llevar a cabo vikarma o actividades dentro de la conciencia de Krishna y no tratar de entender el karma y cómo funciona y por qué eso me pasó. Eso es interminable. Aquí hay una pregunta. ¿Por qué en nuestra institución no se celebra Guru Purnima en vez de celebrar cada uno de los individuales Vyas Pujas? Lo que a veces puede hacer que algunos tengan mentalidad sectaria. Nosotros celebramos el sistema de Gaudiya Vaishnavas es celebrar el Vyas Puja de su guru y de los acharyas, o Vyas Puja del guru y día de desaparición de los acharyas. Guru Purnima, se puede hablar del principio del guru, se debe en Guru Purnima, pero no es necesariamente una celebración. Como Chaitanya Mahaprabhu, en este momento apenas empezó a predicar y a hacer Harinam Sankirtan. Ni siquiera tenía discípulos ni nada. Entonces, él enseñó a todo el mundo el principio de Guru. Pero como Srila Prabhupada predicó el principio de Guru, y todos los devotos de ISKCON son seguidores de Srila Prabhupada, vemos que el Vyas Puja de Srila Prabhupada es más importante para establecer el enfoque, mejor enfoque de los devotos de este movimiento que el Guru Purnima. Y por eso estamos haciéndolo así. Pero no hay problema de celebrar Guru Purnima tampoco. No es que, Vyas Puja, entonces Guru Purnima, no. Siempre en Guru Purnima tratamos de hablar algo así del Guru. Ese es muy apropiado, aunque Prabhupada no lo hacía. Entonces, como Prabhupada no hacía, no tenemos como esa tradición, porque Prabhupada quería que el enfoque fuera en él. Imagínense cuán difícil eso era para Srila Prabhupada. Imagínense un devoto puro con la humildad que tenía Prabhupada y tiene que enfocar todo en él. Imagínense. Como yo mencioné al otro grupo, que Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur dijo, es muy difícil ser guru, porque uno tiene que recibir adoración de los demás y tiene que criticar a los Vaishnavas. Dos cosas que son totalmente contrarias al comportamiento de un Vaishnava. Entonces es muy difícil que externamente una persona tiene que castigar o corregir a un Vaishnava. Pero hay que hacerlo, porque ese es el deber. Entonces el deber siempre lleva algo que no es tan agradable. Siempre con nuestro deber lleva algo no tan agradable, pero tenemos que aceptar. Entonces aquí hay una pregunta de Mahodari que, bueno, de Guatemala, casi es Salvador, entonces vamos a entretenerlo. ¿Se puede corregir sin que los demás se enojen? He notado que siempre que nos corrige, nos enojamos. Ojalá, ¿no?
Ojalá. Por ejemplo, Krishna dice que las palabras de uno siempre deben ser priya, deben ser agradables. Uno siempre debe dirigirse, pero cuando no se puede ser agradable, ¿no? Entonces tiene que ser menos agradable. Pero también, si uno va a corregir a alguien con ira o con énfasis, uno debe tener suficiente avance para no ser afectado uno mismo por la ira. Si no, mejor evitarlo, mejor ir y cantar algunas rondas antes de corregir a la persona. Pero a veces también existe la categoría de absorción mayor. Por ejemplo, ayer yo expliqué que Vasudev llevó a la niña sabiendo que iba a ser matada. O sea, la niña, la Mahamaya. Claro que no se pudo matar, pero si hubiese sido una niña ordinaria, Kamsa la hubiese matado. Entonces, pero él estaba tan sobrecogido con prema que no lo tomó en consideración. Entonces, a veces uno está sirviendo la deidad y está absorto en la deidad y vamos a decir que no llegó el plato de boga a tiempo para la ofrenda y el pujari grita, cocinero, mira, ¿por qué estás haciendo eso? Eso se puede perdonar. ¿Por qué? Porque es por amor a la deidad. O si el cocinero tiene todo listo y el pujari no está listo para hacer la ofrenda. Entonces el cocinero dice, Prabhu, o Mataji, o Devi, ¿por qué estás atrasado? O el presidente del templo. ¿Por qué? Pero debe inmediatamente recuperar, nada más para que la persona se da cuenta, fallé en mi servicio. Y después se debe acabar. No debe ser una larga exposición de ira y frustración y insultos. Y nunca debe ser insultos. Debe ser simplemente corregir. Se puede usar un poco de ira, pero tiene que tener la capacidad de evitarla. Aquí hay otra pregunta. ¿Cómo podemos prepararnos para transmitir la conciencia de Krishna y predicarles a otras personas de una manera en la que no se confundan? Por vivir una vida de conciencia de Krishna ejemplar. Algunos se van a confundir, se van a enojar, va a ignorar porque están en Maya. Y por más que uno quiera, por ejemplo, Prabhupada predicó a algunos Mayavadis y como Prabhupada maciaba a ellos se sintieron insultados y Prabhupada no le importaba porque y hay personas que hablaron directamente con Prabhupada y no aceptaron lo que dijo Prabhupada. Pocos, pero había un muchacho en Teherán, en Irán. Él argumentaba con Prabhupada, ¿no? Y finalmente se fue. Se fue porque no pudo aceptar. Aquí otra pregunta de Salvador. Me gustaría saber si para Srila Prabhupada había alguna diferencia entre los servicios que pueden realizar los devotos o las devotas. Prabhupada dijo que las devotas en India no pueden entrar en el altar. Básicamente ese es lo único que indicó Srila Prabhupada que una devota no puede hacer. Que en la India no pueden entrar en el altar. De hecho, hay instrucciones en Hari Bhakti Vilas que mujeres no deben entrar en el altar. Pero Prabhupada, al ver las mujeres occidentales que no crecieron en una sociedad como lo de Sanatana Goswami, porque la mayor parte de las mujeres en la India tienen sus deidades y sirven sus deidades y
pueden prestar servicios como hacer guirnaldas o cocinar para la deidad, pero no pueden entrar en el altar. Pero en el occidente, como había tanta afán de ser iguales en todos los sentidos, Prabhupada permitió que ellos podían entrar. Entonces, pero aparte de eso, hay un poco de controversia si deben ser Diksha Gurus o no, pero ya hemos pasado la decisión con diferentes opiniones, pero por mayoría que sí pueden hacerlo. Pero como Prabhupada dijo, algunas pocas, no es tan común, pero es posible. No es tan común porque la psicología femenina es diferente que la psicología masculina, especialmente en el sentido de discreción y discriminación. Eso es lo que Prabhupada quería decir cuando dijo menos inteligente. No que no tienen intelecto, sino que su discriminación está muchas veces afectada por sus emociones. Ese es el punto. Entonces, otra pregunta. ¿Cómo podemos prepararnos para transmitir la cosa? O es lo mismo, ¿no? Sí, se repitió. Entonces, hay otra pregunta rápidamente. Yo voy a tener que concluir porque tengo que salir de viaje. Mi hermana está dejando el cuerpo, entonces tengo que salir ya para estar con ella. Bueno, entonces yo agradezco mucho la oportunidad de poder estar con ustedes y a Nikunja Nivasini por incluirnos nosotros en su Abhishek y Darshan de sus deidades. Entonces, espero que ese día todo el mundo pueda reflexionar cómo yo puedo hacer más para este movimiento de Srila Prabhupada y este movimiento para Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y así ese día sería un gran éxito. Muchísimas gracias. Srila Prabhupada ki jai. Ananta Koti Vaishnava Brinda ki jai. Srila Prabhupada Vyas Puja ki jai. Srila Prabhupada Virbhava Mahotsava ki jai. Que tengan gran éxito en sus celebraciones. Hare Krishna.